Pues mire, nos visita nuevamente Monseñor Juan Díaz Parroquín, obispo católico, apostólico, ortodoxo de la diócesis de Curas Sanadores. Bienvenido, señor. Muy buenas tardes, Dios maestra. los bendiga. Nos quedamos en una pregunta muy interesante ayer. ¿Los sacerdotes del Nuevo Testamento pueden casarse? Y no solamente pueden, sino que deben. Pero quiero hacer el antecedente que en la época de Jesús, los judíos, ahora no sé, pero en la época de Jesús, los judíos respetaban completamente aquel mandato de que se dejará al hombre a su padre y a su madre para unirse con una mujer. Eso lo respetaba. También tenían el deseo y la obligación de casarse como a los 18 años, porque la persona que no tuviera hijos se le consideraba un maldito. El varón que nació con los testículos atrofiados y todo, no podía entrar a la sinagoga, lo que serían, por ejemplo, los templos de ahora. Entonces, imagina, ellos era algo esencial, convivencial, el casarse. No hay otra sino que casarse adecuadamente y tener el mayor número de hijos. ¿Y qué nos deja a nosotros eso? ¿Por qué digo todo eso? Ajá. Porque viene algo, ven en la Biblia, y esto que les voy a leer en los domingos no se los lees en las lecturas de las misas. Y vean, dice, primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernan bien a sus hijos y sus propias casas. ¿Por qué hace énfasis de una? Porque, repito, los primeros cristianos eran judíos y tenían la costumbre de casarse con 2 o 3 o 4 mujeres de acuerdo al dinero que tuvieran, ¿sí? A las propiedades. Pero ¿qué nos sigue diciendo San Pablo en la carta a Tito? Capítulo 1, del 5 al 9. Y le dice así: te dejé en Creta para que solucionara los problemas y pusieras presbíteros en todas las ciudades. Han de ser hombres intachables. Deben de estar casados con una sola mujer. Se refiere a los presbíteros, a los cuales les llevamos sacerdotes. Cuyos hijos sean creyentes y que no se puedan ser acusados de mala conducta o de rebeldes. Entonces ahí hay un sentido completamente familiar. No que vayas y dejes, abandones, no. Casados con una mujer y que los hijos los tengan bien controlados y que sean cristianos a la vez. Entonces, oiga, entonces la Iglesia Ortodoxa sí apoya y sí se apega a eso que viene ahí en la Biblia de casarse. Exactamente, por eso es que nosotros hay sacerdotes casados, porque precisamente estamos respetando esto que dice Dios a través de San Pablo. Pero me falta otro dato. Sí. Ya hablamos de diáconos y sacerdotes, y ahora vienen los obispos. La primera carta de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Si alguien aspira a ser obispo, su ambición es buena. En esto no cabe duda. Es necesario, pues, que no se le pueda reprochar nada al obispo. Es necesario que sea marido de una sola mujer, hombre serio, juicioso, de buenos modales, que fácilmente reciba en su casa y que sea capaz de enseñar. Todas son las cualidades que necesita. ¿Eso viene en la Biblia? Sí, en la primera carta a Timoteo. La carta de Timoteo. Pero las Biblias no son iguales. La Biblia católica y la Biblia ortodoxa, ¿le quitan libros? No, es que es la misma. ¿Es la misma? Sí. Porque le quitan libros. No. Los que le quitan 7 libros a la Biblia son los protestantes, la Biblia Reina Valera, pero la Biblia católica tanto la romana como la ortodoxa, es la misma completamente. Sí. Yo sentía como que eran libros que le faltaban a la católica y ustedes los tenían los ortodoxos. No, esto lo tienen. Es correcto. Oiga, y es un don. Al 8. ¿Es un don el celibato sacerdotal? Bueno, se debería de hablar del don de la castidad. Y sí hay el don de la castidad, porque sabemos que hay gente que se mantienen vírgenes. Pero no es un don. Y siempre se ha cacareado que es un don. Pero les voy a leer lo que dice el Papa Pablo VI. O sea, no es cualquier sacerdote, no es cualquier obispo. El Papa Pablo VI, hay un documento que se llama Presbyterorum Ordinis, que es el orden sacerdotal, que en su número 41 está escrito así: por estas razones, fundadas en el ministerio de Cristo y su misión, el celibato, fíjese bien, el celibato, que al principio se recomendaba a los sacerdotes, fue impuesto. Esta es la palabra. Fue impuesto por ley después en la Iglesia Latina. Cuando hablamos de Iglesia Latina se refiere a la Iglesia romana.
a todos los que todos los que eran promovidos al orden sagrado. Roma, Italia, 28 de octubre de 1965, yo, Pablo VI. Eso se lo voy a dejar también. Sí. Entonces, esto es lo que está diciendo el Papa. De lo católico, de la Iglesia Católica. Estamos hablando del Papa Católica. Pablo VI, o sea, Sí, el Papa Juan- es sí, católico. sexto. El Papa está diciendo que el celibato al principio era recomendado, se recomendaba, pues sí, pues no, mejor no se casen. Era como un requisito. No, era una Ok. recomendación. Ah, ok. Si quieres bien y si no, pues no. Pero después él nos está diciendo, Oiga, fue impuesto por ley. ¿Y qué daño producen del celibato sacerdotal? ¿O qué consecuencias El puede gran traer? daño que se recibe es la escasez de sacerdotes. Jesús dijo, la mies es mucha y los operarios es poco. Está sucediendo actualmente. La Universidad Autónoma de Nuevo León y otras universidades titulan cada año más o menos de 150 a 200 médicos. Voy a hablar de médicos, entre 150 a 200 médicos cada año. Y el año pasado, 2019, en la Arquidiócesis de Monterrey, en la catedral, fueron ordenados 5 sacerdotes. 5 sacerdotes. ¿Por qué? Porque no se casan. A mí hago la aclaración que yo nací y crecí como católico romano, estudié en seminarios católicos romanos y ¿Usted era sacerdote antes de lo católico? ¿Mande? No, o sea, yo Estudió en un seminario. yo estudié el seminario católico romano, desde chamaco, desde cuarto año de primaria, pero luego pues tomé la ruta del catolicismo ortodoxo. Entonces, a mí me consta que de, por ejemplo, 42 que éramos, que entramos al seminario, nada más nos ordenamos 6 o 7, así nada más. De 17 que nos mandaron de San Andrés a Tampico, de 17 nada más nos ordenamos 3. Hay deserción. Todo es nada más 3. Y de esos 3, uno se salió para casarse, así de fácil. ¿Usted cree entonces que la deserción y la falta de sacerdotes es porque no se casan? Es por eso, porque no los dejan casarse. ¿Sí? Y vamos, ¿qué más? ¿Por qué se interesan tanto entonces la iglesia? No, pero vamos a ver, porque me católicos? faltan otros datos más. A ver. La otro daño es los curas concubinarios. Todo muy bajo cuerda, así muy calladitamente, pero hay sacerdotes que tienen novias, concubinas, parejas por ahí, hasta con hijos. Entonces eso es dañino, porque incluso los que no son católicos dicen, miren, ya ve, el padre que muy casto y todo, y por ahí anda escondidito haciendo sus travesuras. Pero hay que ver que a usted lo van a juzgar por lo suyo y a mí por lo mío. Bueno, sí, eso sí, Eso sí. pero el daño se hace. El daño se Luego hace. la pederastia, ese es otro daño. Eso sí, sí es muy grave. Si tuvieran la mentalidad de casarse y todo, no habría ese problema, porque se van contagiando desgraciadamente los sacerdotes. Hay un dicho latino que dice, pares comparius faciliter congregantur. Gentes de la misma categoría se juntan más fácilmente, que en español sería Dios los cría y ellos se juntan. Sabemos, no debería de haber ni un solo pederasta, ni uno debería de ser, porque la instrucción que nos dan es instrucción de castidad. Así es. Y luego la homosexualidad, porque hay algunos sacerdotes que también son homosexuales, así que por eso es que... Y el desprestigio matrimonial. Entonces, decía que entonces, ¿por qué les interesa tanto que sean solteros? A mí Ahí me en los interesa, católicos. yo ando metido en esto porque me interesa, porque soy católico, apostólico, ortodoxo, o sea, soy católico. Y estoy consciente de que los avances o fracasos del catolicismo nos afectan a todos. Entonces, usted también se salió de lo católico porque quería católico casarse. romano, además del católico romano, Sí, porque sigo siendo católico. Sí. Porque se quería casar. No, es que la historia es muy larga de bueno, cómo llegué. mañana me la platica. Sí, no. Oiga, sé que le ha mandado 3 cartas al Papa. Bueno, sí. Ya le mandé al Papa Francisco. al Papa Francisco le mandé 3 cartas diciéndole que la mies es mucha y que los operarios poco, poniéndole los argumentos por los cuales hay escasez de sacerdote, y le sugería que
permitieran que regresaran aquellos sacerdotes que dejaron el ministerio y que quisieran seguir en el apostolado, que regresaran a dar su servicio y seguir casados, que permitiera que todos, digamos, después de 2 años de ser sacerdotes, que ya se puedan casar y seguir siendo sacerdotes. Y también ahí le añadían que lo de las mujeres, pero de las mujeres sacerdotes. De hecho, ya se están haciendo reuniones y cosas con el Papa para tocar esos temas. Hubo en octubre del 2019 una reunión que se llamó el Sínodo de la Amazonia. Ahí se trataba, entre otras cosas, además de ecología y todo eso, querían que se permitiera, que el Papa permitiera que fueran ordenados sacerdotes un gran número de diáconos casados, o sea, son diáconos casados. Suponga que no se ordenen todos, porque no todos tienen los requisitos y además no todos quieren ser sacerdotes, están contentos como diáconos. Dijeron, ya le entregaron el documento al Papa de las resoluciones, dijeron que el Papa Francisco iba a dar su decisión en diciembre y no ha pasado nada. Entonces, es un tema difícil de abordar y creo que se tiene que tomar en cuenta las diferentes opiniones. Pues si Dios quiere, pues mañana seguimos y hasta que entonces, pero de todas maneras, Sí, señora, adelante. Pero mañana, si quiere, le seguimos con algún otro tema, porque se nos queda que por qué el casamiento de los sacerdotes católicos romanos es tan importante que se casen. ¿Cuál sería el beneficio para nosotros los católicos? ¿Qué se obtendría? Vamos a hablar de una vez hoy hasta donde nos... ¿Qué se obtendría? Lo vamos a dejar en el tintero, ¿qué le parece? Lo cual le damos las gracias al Monseñor Juan Díaz Parroquín. Y mañana, si usted tiene alguna pregunta o algo, pues usted nada más nos llama. O bien puede ir a Azucenas 403 en Jardines de Cadrete, primer sector, que ahí se encuentra él atendiendo a la gente. A mí se me olvidó darle gracias a Dios por la lluvia de anoche, porque recuerden que la lluvia, además de refrescar, fertiliza los campos y eso nos proporciona que tengamos alimentos para todos. Demos gracias a Dios por la lluvia y que Dios los bendiga a todos ustedes, a cada uno de ustedes y a sus familias en general. Muchas gracias, mañana lo esperamos. Muy buenas. Vamos, venimos y aquí estamos.